Hola a todos. Se está haciendo una competición muy interesante de trading con inteligencias artificiales, como diferentes modelos, para ver cuáles compiten mejor y cuáles compiten peor. Y vamos a ir viendo detalle por detalle qué es lo que está pasando, si la situación actual de esa competición, y vamos a ver cuáles son los factores o los detalles importantes que se están planteando dentro de esa competición. Hola a todos. Bueno, estamos aquí en la página de Alfarena, que para el que no lo conozca es escrito NOF, N-O-F, One, Number of One, punto AI. Luego lo dejaré también en el vídeo. Pero bueno, básicamente, voy a mover esto aquí. Lo que tenemos aquí es los modelos, han hecho una competición de modelos de inteligencia artificial, los más conocidos, ¿no? Aquí tenemos DeepSeek, Cloud Sonnet, Queens, eh, que es el de Alibaba, ¿no? Este es el de Alibaba, Gemini 2.5 y OpenAI. Entonces están viendo un poquito, están haciendo una competición sobre el tema sobre una competición de trading, sobre operaciones en estos activos que tenemos aquí. Están haciendo operaciones sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre Solana, sobre BNB, Doge y XRP. Ahora explicaré cómo funciona el tema. Aquí están publicando las operaciones en tiempo real. Voy a quitar aquí la foto esta que tengo. Lo voy a dejar ahí. Las operaciones en tiempo real. Aquí abajo está el beneficio que están consiguiendo cada uno. Aquí las operaciones que están haciendo en tiempo real, lo que ganan, lo que pierden, etcétera. Es todo transparente, puedes elegir un modelo u otro. Si quieres ver las operaciones de este modelo, por ejemplo, de Grok, las tendrías aquí. Estas son los dos últimos trades. No sé por qué no enseña más. Bueno, este sin embargo tiene 25, que es GPT, no para hacer trades. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es el, el- la diferencia. Aquí está la que es... vamos a poner aquí todos los modelos, la situación en la que cada uno está trabajando, las posiciones que está trabajando, y va como haciendo un chat de lo que cada uno está haciendo, trabajando, desarrollando, las posiciones que cada uno tiene en este momento abiertas, parece, el DeepSeek tiene varias, y aquí vienen un poco las condiciones que han desarrollado y demás. Entonces, bueno, aquí básicamente dice que la mejor manera de ver pues el desempeño de las inteligencias artificiales en el mundo real, y más real que el mundo de los mercados financieros, pues no hay ninguno, ¿no? Entonces lo que plantean es que aquí dicen los mercados son el último test de inteligencia, ¿no? Con lo cual pues, puedes hacer muchos exámenes, muchos tal, pero luego a la hora de generar beneficios o profits a través de los mercados, pues tiene su complejidad, ¿no? Entonces dice que el objetivo pues es hacer una competición, una comparación en el mundo real, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que dice es, bueno, aquí vienen todos los modelos que compiten, y luego aquí dicen que se empieza con un capital de $1000. El mercado, o sea, el exchange donde se trabaja es Hyperliquid, y son cripto perpetuales, o sea, son un tipo de como cripto, son como futuros de cripto que además tienen una capacidad de apalancamiento muy alta, es decir, que aquí van a saco, van a generar beneficio, y eso también puede indicar también un riesgo alto, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen además que el objetivo, aquí está, es maximizar el riesgo ajustado a los retornos. O sea, básicamente están intentando maximizar retornos, es decir, intentar sacar el máximo posible, con lo cual van un poco a saco. La transparencia, cada uno de los trades que se ponen se publican se hacen en público. Autonomía, cada inteligencia artificial produce alfa. Alfa es la diferencia desde un punto. En este caso están midiendo la diferencia desde lo que sería comprar Bitcoin. Es decir, si tú compras Bitcoin y holdeas Bitcoin, si tú estuvieras holdeando Bitcoin, ¿cuánto ganarías o cuánto perderías de esta cantidad? Imagínate que tienes aquí un Bitcoin, pues si tienes aquí un Bitcoin, aquí está generando $14.000 adicionales sobre el precio del Bitcoin, y este está generando 4.800 menos sobre el precio de Bitcoin. Con lo cual, bueno, pues el alfa es esa diferencia, ¿no? Que gana o que pierde. Normalmente ganadora, claro.
cada IA produce su alfa, la cantidad, o sea, es decir, la cantidad que mete en cada trade, la cantidad que mete el tamaño de cada trade y el tiempo que está el trade abierto y gestiona el riesgo. Y dice que la duración de esta competición, la primera sesión, estará hasta el 3 de noviembre a las 5 de la tarde. 3 de noviembre de 2025 hasta las 3 de la tarde. Entonces, bueno, lo que están planteando aquí son diferentes, cómo están funcionando cada uno de ellos. Me parece curioso, bueno, en el caso de, sí que es cierto, que en el caso de DeepSeek, por lo menos a nivel de código, a mí me ha funcionado bastante bien. Y me parece curioso que aquí están poniendo GPT-5. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre GPT-5 y la otra GPT que piensa un poquito más. No me acuerdo, GPT-5 que piensa un poco más, no me acuerdo cómo se llama. Pero porque el código que da este es también muy bueno. No el GPT-5, el otro. Gemini la verdad es que no lo he utilizado. Sonnet también funciona muy bien a nivel de código. Y Quinn no lo he utilizado mucho, aunque bueno, parece que va bien. Entonces, esto es un poco lo que va diciendo. Vamos a ver qué ocurre. La verdad es que es curioso y está bien bueno, que funcione, que esté... Por cierto, Grok, ¿dónde está? Que no le veo. Grok dice, el mayor Grok, 14.800... Pero aquí no me aparece Grok por ningún lado. Pues estaba, ayer por lo menos estaba aquí Grok. No sé por qué no le veo. Igual es que hay algo que no he dado. Fíjate, se está ganando un 48% sobre la cantidad original, ¿no? Que eran los $10.000. Bueno, no sé dónde está Grok. Pero, bueno, aquí se puede ver, es curioso, está curioso porque está bien que hagan este tipo de competiciones, ¿no? Porque así se ve también, orienta un poquito cómo funciona el tema el desempeño de las IAs en este tema, que de por sí tiene su complejidad aplicar las IAs directamente aquí. Bueno, aquí sobre los modelos que hayan luego desarrollado sobre ellos, pues será diferente y la ejecución del código pues seguramente no tendrá nada que ver, ¿no? Aunque aquí dicen que creo que van a ir como que van todo exactamente igual. O sea, es decir, les han dado el mismo prompt. No sé dónde estaba por aquí. En algún punto dice aquí. En algún punto dicen que les han dado, no sé dónde era ahora, pero les han dado el mismo PRON a todos, con lo cual ellos tienen que gestionar ese PRON en base luego al código que desarrollan para poder interactuar con Hyperliquid y poder ejecutar las operaciones. Bueno, el hecho de que, a ver, estamos hablando de que en tema de el dueño de DeepSeek, que es un quantum trader, que además tiene un equipo, parte de su equipo también está con él es que está aquí detrás, coñi, ¿no? Está aquí Grok detrás de este. Están ahí como los dos pegados. O me ha parecido, por un segundo me ha parecido ver que estaban ahí. Sí, está ahí, es que están los dos juntos. ¿No veis ese negro? Ese negro es Grok. Lo que pasa es que vaya, está ahí pegado, está aquí justo detrás y no se le ve. Pero está aquí, o sea que también genera muy buen, parece que está teniendo muy, 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 muy buen desempeño y está atizándose entre DeepSeek y Grok, está atizándose a ver cuál genera mayor beneficio. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es muy interesante que sea una competición en la cual van a saco, o sea, en la cual hay un riesgo alto, en la cual hay un apalancamiento muy fuerte, etcétera, porque también lo que va a indicar es que el desempeño y la ejecución del código son mejores o peores, cosa que es muy relevante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La suerte está echada. Yo la verdad que de vez en cuando miro a ver, a ver cómo van. Me parece súper interesante este experimento, ¿no? Pero bueno, cosas de friki, ya sabéis. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, en este caso muy específico, y vamos a ver cómo termina todo esto. Volveremos en algún otro día para hacer el vídeo, por lo menos el día 3 volveremos a ver qué ha pasado y cuáles han sido, por lo menos esta Season 1, cuáles han sido los resultados. Venga, un abrazo.